Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola a todos, mi nombre es Rosa Altamirano y soy una de las invitadas a participar en este congreso virtual Siempre Fieles a Cristo. Para que conozcan un poquito más de mí, soy casada, mi esposo y yo vivimos en la Florida, tenemos 5 hijos de 18, 14, 9, 8 y 5 años el más pequeño, 3 varones y 2 niñas. Y el tema con el que me invitaron para el congreso se llama Dejar que los niños vengan a mí. Pero antes de empezar a desarrollar este tema, quisiera que me acompañen a hacer una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu, haz que, guiados siempre por ese mismo Espíritu, te sigamos con rectitud y gocemos de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, bueno, el tema es dejar que los niños vengan a mí. Cuando me senté la primera vez para empezar a escribir esta charla, lo primero que se me vino a la mente fue el año 1994. Este año es particularmente importante en la Iglesia porque ese año la ONU y la Iglesia lo bautizaron como el Año Internacional de las Familias. Ese año, el entonces Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, nos regaló probablemente uno de los documentos más bellos que existe en la Iglesia, que se llama Carta a las Familias Gratissime Sane, en latín, que en español significa con mucho agradecimiento. Este documento es como una continuación de otro maravilloso documento que existe en la Iglesia desde el año 1981, una exhortación apostólica que se llama Familiaris Consortio, que también fue promulgada por el Papa Juan Pablo II. Familiaris Consortio en latín, que en español significa la comunidad de la familia. Y estos dos documentos son muy importantes porque describen claramente la misión de la familia cristiana. Si ustedes no los conocían o no los han leído, realmente se los recomiendo. Son dos documentos que toda familia cristiana y especialmente católica debería conocer. De esos documentos yo recaudé un par de párrafos que quisiera realmente compartir con ustedes y se los voy a leer. La paternidad y la maternidad son en sí mismas una particular confirmación del amor, cuya extensión y profundidad originaria nos descubren. Sin embargo, esto no sucede automáticamente, es más bien un cometido confiado tanto al hombre como a la mujer. En su vida de paternidad y maternidad constituye una novedad y una riqueza sublime, a lo que no pueden acercarse si no es de rodillas. Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y en este campo tienen incluso una competencia fundamental. Son educadores por ser padres. Uno de los campos en los que la familia es instituible es ciertamente el de la educación religiosa, gracias a la cual la familia crece como iglesia doméstica. La educación religiosa y la catequesis de los hijos sitúan a la familia en el ámbito de la iglesia como un verdadero sujeto de evangelización y de apostolado. Se trata de un derecho relacionado íntimamente con el principio de la libertad religiosa. Las familias, y más concretamente los padres, tienen la libre facultad de escoger para sus hijos un determinado modelo de educación religiosa y moral, de acuerdo con las propias convicciones. Pero incluso cuando confían estos cometidos a otras instituciones, sean eclesiásticas o no, o a escuelas dirigidas por personal religioso, es necesario que su presencia educativa siga siendo constante y activa. Después de haber leído esto, no nos debería quedar ninguna duda que nuestra primera responsabilidad como padres no es solamente o no es realmente que nuestros hijos sean muy exitosos,
sino nuestra primera preocupación es la salvación del alma de nuestros hijos. Y esto solamente se logra a través del amor. Juan Pablo II, en muchos de sus documentos, siempre llamó a la familia la escuela del amor. En una entrevista, la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron que qué deberíamos hacer para promover la paz del mundo. Y ella muy sabiamente respondió: si usted quiere promover la paz del mundo, vaya a su casa y ame a su familia. Esa frase me encanta de ella. Pero regresando un poquito al principio, cuando empezamos a ser padres, nosotros, las parejas y en especial las mujeres, cuando quedamos embarazadas, empezamos a recaudar mucha información, a leer libros, a preguntarle a otras personas, a hablar con otras mamás, porque queremos estar preparadas para lo que va a venir, porque no sabemos absolutamente nada de cómo ser padres. Y cuando tenemos a ese niño en los brazos, ese amor es tan infinito, tan grande, que vamos aprendiendo cada día. Y ese infinito amor que tenemos por esas criaturas es lo que nos hace mejorar día a día en nuestra maternidad, en nuestra paternidad. Pero esto es bastante complejo porque cuando tenemos un bebé empezamos a juntar toda la información que hemos recaudado, lo que dice la psicología que se debe hacer, lo que el pediatra te ha dicho, lo que leíste en algún libro. Después vienen nuestros padres y nos dicen qué es lo que ellos hicieron y que seguramente es lo que más te va a funcionar. Y a todo esto se suma tu propio instinto maternal, tu propio instinto paternal, que nace junto con nuestros hijos. Y es por eso que escogemos A en vez de B, oscuro en vez de claro, cada vez que vamos a tomar una decisión para nuestros hijos, porque a pesar de que nosotros podemos tomar en consideración lo que viene de afuera y lo que nos dicen, siempre hay un instinto que tú tienes dentro, algo que a ti te dice lo que está bien y lo que está mal. Y entonces a lo largo de mi maternidad, yo personalmente, he descubierto que al que siempre hay que voltear primero y antes que todo es a Dios. En la paternidad y en la maternidad, yo lo veo a veces como si estuviéramos en un barco y podemos navegar en aguas calmadas y en otros tiempos vamos a navegar en aguas bastante tormentosas, sea porque hay un problema en la casa, sea porque uno de los niños se enferma, sea porque cuando se vuelven adolescentes encuentran malas compañías, sea por lo que sea, el mundo tiene muchos cambios y nosotros muchas veces nos podemos cansar, nos agobiamos, nos aburrimos, tenemos un cansancio físico y también un cansancio mental, pero no podemos bajo ninguna circunstancia dejar que el alma de nuestros hijos sea dejada al azar. Bajo ninguna circunstancia. Y es por eso que estamos llamados a ser padres que oren. No estamos llamados a ser padres perfectos, estamos llamados a ser padres de oración. Que oremos por nosotros mismos y que oremos por nuestros hijos. Es necesario que oremos por nosotros mismos para poder estar abiertos a la guía del Espíritu Santo para saber cómo criar a nuestros hijos. Nosotros solos no vamos a poder, porque esto es una complicidad entre nosotros y Dios Padre. Porque si se ponen a pensar, Dios nos ha dado el inmenso regalo y el privilegio de poder criar y formar a sus hijos. Nuestros hijos, que en realidad son de Él y que los tenemos prestados y que Él nos los ha dado para que nosotros de la mano los llevemos de vuelta hacia Él. Ahora, Dios nunca nos va a dejar solos porque Él fue el que nos hizo padres. Entonces Él nunca nos va a abandonar, pero nosotros tenemos que siempre dejar abierto el canal de conversación con Él para que a través de nosotros Él guíe las almas de esos niños y los pueda llevar al cielo, que es donde finalmente pertenecen. Ser padres es el mejor trabajo que hay, pero también es el más difícil. Cualquier padre o madre con el que ustedes conversen les va a rectificar que
ser padres te da un gozo supremo, pero sí también te puede causar el dolor más grande. Nada te va a satisfacer más, pero al mismo tiempo no hay nada más agotador y extenuante. Y a eso se suma lo duro que a veces somos nosotros con nosotros mismos a la hora de criar a nuestros hijos. Pero como dice muy sabiamente Juan Pablo II en muchos de sus documentos, esta es una labor que definitivamente no se puede cumplir a menos que sea de rodillas. Y como les decía antes, la paternidad es un crecimiento constante. Cuando empezamos no lo sabemos todo. Día a día vamos encontrando qué es lo mejor, vamos encontrando diferentes herramientas, diferentes alternativas, pero lo más importante es la constancia de siempre enseñarle a los niños que Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas. Para esto yo hice una lista de unas cuantas cosas que nos puede ayudar a poner siempre a Dios en el medio de nuestra familia y hacerles entender a nuestros hijos que Dios siempre tiene el primer lugar. Lo primero en esta lista es orar juntos. La oración en familia es algo muy, muy importante. Lo tienen que haber escuchado muchas veces. Familia que ora unida, permanece unida. Y no es mentira. Podemos orar a diferentes momentos del día. Por ejemplo, cuando nos levantamos, hacer una consagración como familia a Dios cada día. Orar antes y después de los alimentos. El rosario, el arma más poderosa del cristiano. El rosario es algo que no puede faltar en la casa, especialmente con los niños. Yo sé que es muy difícil rezar el rosario con los niños, pero si no empezamos, nunca vamos a llegar a la meta final. Para decirles un poquito de mi experiencia, nosotros hace mucho empezamos a rezar el rosario en las noches y entonces rezábamos una decena. Un solo misterio del rosario después de la cena. Después, conforme iba pasando el tiempo, cuando eso funcionaba bien, empezamos a rezar los 5 misterios, pero rezábamos por cada misterio un Padre Nuestro y 1 o 2 Ave Marías. Era como para que ellos entraran en la dinámica del rosario. Ya ahora que han ido creciendo un poquito más, ya estamos en rezar el rosario completo, pero todavía al llegar el tercer misterio ya algunos de los niños están dormidos. No importa. Realmente lo importante es que ellos sepan que el rosario es una prioridad en nuestra casa, que es un momento en el que como familia nosotros nos consagramos a Dios y que ponemos todas nuestras necesidades a los pies de la Virgen y que se hace todos los días. Muchas veces salimos y estamos en la calle o estamos manejando y entonces si vemos que se va a hacer tarde, cuando estamos regresando en el carro, ahí mismo en el carro rezamos el rosario. Y les voy a decir una cosa, a veces uno se pone a pensar y piensa, pero los niños se van a aburrir, me van a decir que no, se van a poner a llorar. No, si desde pequeños empezamos a inculcarles que eso es lo que se tiene que hacer, ellos van a ser los que menos resistencia van a poner. Muchas familias hacen la coronilla de la misericordia, que es una oración que trae muchas bendiciones y que es quizás un poco más corta, un poco más dinámica y es quizás un poco más fácil. Se puede hacer un día el rosario, un día la coronilla o de acuerdo al tiempo que tengan, pero siempre tener un momento de oración diaria juntos como familia, porque es importante que ellos aprendan también no solamente la oración personal, sino la oración comunitaria en familia y pedir por nuestras necesidades, pero también pedir por las necesidades de los demás, por las necesidades del mundo. Es muy importante enseñarles también que la oración del rosario, aunque parezca una oración monótona y repetitiva, realmente no es monótona y repetitiva. Hace un tiempo estaba escuchando una charla de Kimberly Hahn y ella era protestante y se convirtió al catolicismo y una de las cosas que más le costó a ella fue asimilar realmente la práctica del rosario porque le parecía una oración repetitiva, monótona que no tenía sentido.
hasta que una religiosa hizo la explicación que cuando uno reza el Ave María, no solamente está pidiéndole a nuestra madre que interceda por nosotros, sino que además le estamos diciendo cuánto la amamos. Y es como cuando a una madre o a un padre, uno de los niños viene y te dice, mami te quiero, papi te quiero. Y viene después de un rato y te vuelve a decir, yo te quiero. Y después de otro rato te dice, yo te quiero. A la tercera vez tú no le vas a decir, ya me dijiste 2 veces que me quieres, ya no me lo digas más. No. Ellos nos pueden decir te quiero 1000 veces al día y las 1000 veces seguramente vamos a voltear y le vamos a decir yo te amo igual y más. Y eso ensancha nuestro corazón, hace que nuestra relación sea más amorosa, sea más profunda. Lo mismo con nuestra Madre del Cielo. Cada Ave María no solamente es pedir su intercesión ante el Padre, sino es decirle cuánto la amamos. Y es eso lo que le tenemos que enseñar a los niños. Ok, ese es el primer punto. El segundo, vivir la santidad. La santidad es algo a lo que todos estamos llamados y es un trabajo del día a día. Ahora ustedes me podrán decir, pero ¿cómo voy a enseñarle a mis hijos la santidad si eso es algo que yo no he sido capaz de entender y profundizar en mi propia vida? ¿Cómo lo transmito? Si se ponen a pensar un poquito, no es tan difícil. Lo primero que todo, hay que ser reales. Hay que ser humildes. No nos podemos poner el disfraz de que todos lo sabemos. Nuestros hijos realmente valoran que nosotros seamos reales, que seamos humildes ante ellos y que aprendamos a pedir disculpas. Que cuando nos equivoquemos, sea con nuestro esposo, sea con nuestros hijos, seamos lo suficientemente valientes y humildes para pedir perdón. Y si el agravio o el error fue en público, pedir el perdón en público. Y si fue en privado, pedir el perdón en privado. Pero que ellos sepan que no te cuesta pedirles perdón. Que ellos sepan que tú eres un ser humano que también tienes falencias, que también te equivocas, pero que estás dispuesto a ser cada día mejor porque los amas. Otro punto es ser honesto, hasta en lo más mínimo, porque ellos nos están viendo en todo momento, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, las conversaciones por teléfono, inclusive cuando ellos están viendo televisión, están jugando, leyendo un libro, uno piensa que no te están escuchando, no, ellos están escuchando todo, todo. Otro es orar, hacer ayuno y sacrificio. Esos 3 son súper importantes para poder empezar a vivir la santidad en cada día de nuestra vida. Para que el Señor pueda ensanchar nuestro corazón a través de la oración, a través del sacrificio, a través del ayuno. Porque esa es la única manera en la que vamos a poder transmitirle a nuestros hijos el amor que viene del Padre. Solo si nosotros lo experimentamos. Y esas 3 herramientas son las mejores herramientas para experimentar realmente el amor de Dios Padre. Nuestros hijos no esperan que nosotros seamos padres perfectos, pero sí esperan que seamos padres transparentes y que cada vez que nos caigamos nos levantamos y que les enseñemos con el ejemplo. Ahora, la tercera, acercarse a los sacramentos. Esto es súper importante, que nuestros hijos vean que no solamente nosotros le tenemos amor a Dios con nuestras palabras, sino explícitamente con nuestras obras. Por ejemplo, acudiendo a misa todos los domingos. Hagamos de la misa una prioridad, alrededor de la cual gire todo lo demás en el día. Porque si ustedes les enseñan a sus hijos que Dios está primero y que después de Dios viene lo demás, ellos van a crecer con esa convicción de que Dios está primero. Acercarse frecuentemente a la confesión. Planea la confesión un día que todos puedan ir como familia, aunque los más chiquitos no se puedan confesar. El ejemplo vale más que 1000 palabras. Nosotros vamos, por ejemplo, en la parroquia donde nosotros vamos, una vez al mes hacen una tarde de reconciliación, donde todo el mundo puede ir y hay varios sacerdotes confesando. Nosotros tratamos de planear de ir siempre todos juntos, y el más chiquito, que tiene 5 años, no se puede confesar. Pero él me pregunta y le pregunta a su papá, ¿yo me puedo confesar? Yo quiero ir a confesar. Él sabe que la respuesta es no, porque todavía está muy chiquito, pero siempre insiste. Y es ese deseo que él tiene de acercarse al sacramento porque nos ve a todos hacerlo también.
y es una manera inconsciente, indirectamente, no inconscientemente, indirectamente de irlo preparando para el sacramento de la reconciliación. Ese es el segundo, y de ahí el tercero es adoración al Santísimo Sacramento. La adoración al Santísimo Sacramento trae tantas bendiciones. Decía este nuevo santo que tenemos en la iglesia, se me fue el nombre, pero bueno, después seguramente me acordaré, pero él decía que así como cuando uno está frente al sol, recibes los rayos del sol y tu piel se puede quemar, de la misma manera cuando estamos frente al Santísimo Sacramento, todo el poder de Dios viene hacia nosotros y penetra en nuestro corazón y en nuestra alma. Carlos Acuti, ese es el nombre del santo. He's blessed. Él todavía no es santo, pero está en el proceso de canonización. Y es una realidad, cuando estamos frente al Santísimo Sacramento, es Dios mismo con todo su poder derramándose en nosotros. Y cuando nosotros vamos, debemos tratar también de ir como familia. Les cuento que yo empecé a ir al Santísimo Sacramento desde muy pequeña porque estudié en un colegio de religiosas, pero después con los años dejé de ir al Santísimo, y cuando quise volver a ir siempre iba sola. Cuando tuve niños la excusa era, oh no, porque ellos no me dejan rezar, no me dejan concentrarme. Y hasta que un día escuché hablar a una mamá que decía que es importante enseñarle a los niños que vayan al Santísimo, que no importa si hacen bulla o no, lo importante es que vayan al Santísimo. Y entonces yo firmé con el grupo de adoradores del Santísimo Sacramento. Esto fue hace como 3 años, y empecé a ir todos los lunes con los 3 niños más pequeños. Hace 3 años los más pequeños tenían 6, 5 y 2 o algo así. Y empecé a ir con ellos, y ellos nunca me dijeron que no. Los niños nunca me dijeron, no quiero ir, me aburro. Íbamos, no nos quedábamos 1 hora, nos quedábamos media hora, 25 minutos, a veces 45. Yo les llevaba libros para colorear de la Virgen, les llevaba libros de religión y cosas así para que ellos se distrajeran. Y realmente mi experiencia fue hermosa, porque al principio yo iba bastante así, con muchas dudas, con mucho miedo de incomodar a otras personas, pero sin embargo Dios derramó una cantidad de gracias, porque la gente no se incomodaba, al contrario. En la Biblia lo dice, dejen que los niños vengan a mí, pero si no se los llevamos, ¿cómo ellos lo van a conocer? ¿Cómo ellos van a ir hacia Él? Y hoy por hoy les puedo decir que, nosotros íbamos al Santísimo, los lunes en la tarde, iba yo con los 3 niños. Después vino COVID y la pandemia y dejamos de ir, pero ahora empezamos a ir de nuevo y estamos yendo los jueves, y vamos todos como familia, va mi esposo, vamos todos los niños. Y los jueves a veces nos enredamos y pasa una cosa y otra, y ellos mismos son los que dicen, pero no íbamos a ir al Santísimo. ¿Por qué? Porque ya lo sienten parte de su dinámica. Pero si no empezamos, aunque al principio tengamos muchas dudas, aunque al principio pensemos que ellos van a estar en contra de ir, igual que con el rosario, si no empezamos nunca vamos a llegar a la meta. Así que yo realmente los invito a que traten de llevar a los niños al Santísimo, a que se sienten a rezar el rosario, aunque recen una decena, aunque hagan la mitad del rosario. Algo es mejor que nada, siempre algo es mejor que nada. Bueno, el cuarto punto de la lista que hice es aprovechar las riquezas de la Iglesia. Todos los recursos que nos proporciona nuestra Iglesia Católica, como la catequesis, los retiros, los cursos, especialmente cursos para niños, para preadolescentes o para adolescentes. Dentro de la Iglesia Católica hay muchos recursos. Hay cursos para madres con niñas preadolescentes que van a entrar a tener los cambios físicos. Hay cursos para los papás, para eso mismo, para que vayan introduciendo a los niños
varones a todos los cambios físicos que van a tener, cómo respetar su propio cuerpo, la teología del cuerpo para preadolescentes, para adolescentes. Existen muchos cursos a los que nosotros podemos recurrir como padres, pero hay que buscarlos. En cuanto a la formación, por ejemplo, buscar los libros los documentos que les mencioné al principio, como la Carta a las Familias, las diferentes encíclicas y documentos que ofrece nuestra iglesia. Otra manera es los grupos de niños. Existe un grupo a nivel mundial que se llama el Rosario de los Niños, que existe casi en todos los países de Latinoamérica, hay en Asia, en África, aquí en América. Por ejemplo, existe otro que se llama Little Flowers Girls Club, Blue Night Boys, que son como los Boy Scouts, como las Girl Scouts, pero la versión católica, en la que se estudian los santos, las virtudes, en fin. Hay muchos recursos, pero hay que buscarlos. No van a venir a tocarnos la puerta. Tenemos que nosotros tener la iniciativa de buscarlos. Y para los más jóvenes, los grupos juveniles, que son muy importantes. Otra riqueza que tiene nuestra Iglesia Católica, que es muy importante, son los tiempos litúrgicos. Tratar de vivir los tiempos litúrgicos y enseñarles la riqueza de los tiempos litúrgicos a los niños es, creo yo, una de las cosas más útiles e importantes que podemos hacer durante el año. En lo particular, a mí el tiempo litúrgico que más me gusta es el tiempo de Cuaresma, ya que en Cuaresma creo yo es el tiempo en el que más yo me puedo analizar a mí misma y darme más al Señor. Y en el tiempo de Cuaresma se señala mucho el sacrificio y el sufrimiento, pero es una oportunidad inmensa para enseñarle a los niños un significado especial que tiene tanto los sacrificios como el sufrimiento. Enseñarles cómo Dios nos ama a través del sufrimiento y cómo nosotros a través del sufrimiento podemos amar a Dios. Para darles un ejemplo, tengo aquí algo que nosotros hicimos este año en la Cuaresma que pasó. Esto lo encontré en internet y me pareció tan útil y tan bonito que lo usamos para la última Cuaresma y decidimos quedarnos con él para el resto del año. Son 3 jarros. En este es pray o rezar, give, que es dar, y sacrificios, oración, ofrenda y sacrificios, que es lo que nos pide la iglesia en Cuaresma especialmente, pero se puede hacer todo el año. En este nosotros ponemos unos papelitos con las oraciones por las cuales queremos orar como familia. Aquí ponemos el dinero que cada uno de nosotros está dispuesto a dar para las personas necesitadas, y aquí los sacrificios. Estos son frijoles. Tengo unos acá. Por cada sacrificio que nosotros hacemos, ponemos uno en el jarrito y estamos tratando de llenar el jarro hasta arriba. Esto es algo muy importante porque es para que cada uno trabaje en su vida espiritual independientemente. Yo no le ando diciendo a los niños ni a mi esposo qué es lo que tienen que poner aquí. Yo hago lo mío y cada uno hace el de ellos, porque saben que esto significa su relación con Dios, los sacrificios que ellos quieren hacer por el Señor, el dinero que ellos le quieren dar a los necesitados por amor a Dios, y las oraciones que todos como familia necesitamos. Entonces, eso es algo que ha funcionado muchísimo en nuestra dinámica familiar. Otra cosa, que por ejemplo cuando vamos a misa, a veces los niños están arrodillados, y claro, si es una celebración especial donde hay que estar arrodillados muchísimo tiempo, y yo sé que ellos son muy pequeños para eso, y me dicen, mami, me quiero parar, yo los dejo que se paren o que se sienten. Pero si están arrodillados y lo que quieren es jugar, y yo sé que ellos pueden estar arrodillados, pero quieren estar más cómodos y me dicen, ay, ¿me puedo parar? Entonces en ese momento yo les digo, bueno, mira la cruz. Jesús pasó mucho dolor para salvarnos por nuestros pecados. Tú puedes sacrificarte un poquito y ofrecer
esa incomodidad de estar arrodillado por todo lo que sufrió el Señor. Y funciona, se quedan callados y me dicen sí, mami. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo poquito a poquito cómo el sufrimiento físico lo podemos ofrecer al Señor y puede servir como una herramienta y una vía para abrir nuestro amor hacia Él y que Él abra más su amor hacia nosotros. Entonces, ese es el punto número 4. El punto número 5, estudiar la vida de los santos y las virtudes. Enseñarles a los niños que por cada situación que nosotros vivimos en el día a día, lo más probable es que ya algún santo o santa pasaron por ahí, por ese mismo problema, y que con la gracia de Dios y de la mano de Dios lo vencieron y llegaron a la santidad. Existen muchos recursos, especialmente en internet, para enseñarles a los niños acerca de los santos y las virtudes. Un recurso súper bonito e importante para nosotros fue la página web de las Hermanas Dominicas de María en Michigan. La página se llama Open Light Media Education in Virtue. Lo tienen, me parece que lo tienen en inglés y en español. Ellos tienen todo un programa de educación en virtudes donde desarrollan todas las virtudes, empezando por las virtudes teologales, cardinales, y enseñan que por cada virtud hay un santo o una santa que brilló por esa virtud específicamente. Y entonces uno, al conocer los santos, es como tener unos superhéroes que ya pasaron por los problemas diarios que nosotros pasamos, y podemos coger ejemplo de ellos, de cómo ellos hicieron para atravesar esos problemas. Y si nosotros empezamos a inculcar eso en nuestros hijos desde pequeños, va a crear algo diferente en sus mentes y en su corazón cada vez que ellos vayan a enfrentar algo. Por darles un ejemplo, el otro día a nosotros se nos ponchó una llanta del carro. Y entonces el más chiquito decía, quiero que venga papi, quiero que venga papi. La del medio decía, vamos a llamar a alguien para que nos ayude. Y la más grande dijo, ¿por qué ustedes no se ponen a rezar el rosario? me dio risa, pero en ese momento dije, wow, de verdad ella sabe que por cada situación que nosotros pasamos, lo primero que hay que hacer es pedirle ayuda al Señor para poder solucionarlo. Ok, entonces, ese era el número 5. Y el número 6, que es el último, es ayudarlos a descubrir su vocación. Exponerlos a las diferentes vocaciones que hay. El matrimonio, la vida consagrada, que incluye los sacerdotes, las religiosas, los monjes y también los laicos consagrados. Orar por ellos y orar con ellos para que poco a poco ellos vayan descubriendo qué es lo que Dios les pide en su vida. Una oración que yo siempre hago por mis hijos es pedirle a Dios que por favor les abra las puertas para que ellos siempre vean cuál es el fin de ellos en este mundo. ¿Qué es lo que Dios se imaginó en su mente cuando Él los estaba tejiendo en mi vientre, en el vientre materno? ¿Qué era lo que Dios pensó para la vida de ellos cuando los creó? Esa es mi oración, que yo quiero que mis hijos lleguen a descubrir lo que Dios pensó para ellos y brillen en ese mosaico de la creación con los colores que solamente ellos pueden tener, porque cada niño tiene un color especial y es irreemplazable. Nadie puede reemplazar el color de alguien, para que finalmente lleguen al cielo, que es donde pertenecen. Y bueno, finalmente quiero concluir esta charla animándolos en este camino del matrimonio y de ser padres, que no es fácil, pero quiero que tengan la certeza de que Dios los escogió a ustedes para ser padres de esos niños que tienen. Y los escogió a ustedes porque ustedes tienen todo lo que se necesita para que esos niños lleguen a ser lo que Dios pensó para ellos. No necesitan otra madre ni otro padre, solamente te necesitan a ti. Y muchas personas dicen, los padres no tenemos un manual, los niños no vienen con un manual. Es verdad, los niños no vienen con un manual. Los que tenemos el manual somos nosotros.
Ese manual lo puso Dios, lo inscribió Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma. Venimos equipados para eso, venimos listos, ready para ser padres, los mejores padres que esos niños pueden tener. Pero descifrar cómo hacerlo no es fácil y necesitamos la ayuda del Creador, necesitamos la ayuda de Dios y de los padres humanos por excelencia. María y José, los padres humanos por excelencia. La Sagrada Familia tiene que ser nuestra inspiración, nuestro modelo y nuestra meta. Y solamente para que vean que no simplemente queda en palabras, lo que les estoy diciendo es que Dios los escogió a ustedes y a mí para mis hijos y a ustedes para los suyos. Está en la Biblia. Si van a Juan 15, versículo 16, podemos leer: ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den frutos y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le piden en mi nombre. Ámense los unos a los otros, esto es lo que les mando. Juan 15, 16. Que Dios los bendiga en esta labor de ser padres y gracias.